¿Cómo está, doctora? Muy, pero muy buenas tardes. No tiene Bienvenida dolor de cabeza, supongo. a nuestro programa. A ¿Sí? veces. ¿A veces? ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo Oye, está? Bien, gracias. Huevito, yo quiero preguntarle al tiro a la doctora, la migraña, la cefalea, ¿qué diferencia? ¿Cuál es cuál? Bueno, la cefalea es un síntoma, es como decir dolor abdominal, Ya. como un dolor de una articulación, es un síntoma que significa Ok. dolor en un área Específica. que está en la cabeza. Ok. Pero lo primero que hay que saber es que el cerebro no duele, ¿ya? No tiene terminaciones del dolor, lo que duele son en general las meninges, que son las coberturas que tiene el cerebro. Por lo tanto, no es que si uno tiene un dolor en un área específica de la cabeza, por ejemplo en el lado derecho, es que ahí esté pasando algo. La gente dice, no, es que siempre me duele el lado derecho, debo tener un tumor ahí abajo. Claro. Eso no es tan así. Bueno, está asociado también a poder tener de repente un ACV, un montón de condiciones. Entonces, el dolor de cabeza, porque uno como que siempre está presente, a uno le dicen, no sé, el dolor de cabeza tiene que durar más de 1 hora, 2 horas, y ahí tratar de ir a una urgencia. ¿Cuándo? No sé si la pregunta es lo que yo voy a decir, está bien, pero ¿es normal de repente tener dolor de cabeza? No, no es normal. No es normal. Ya, el dolor de cabeza es un síntoma de algo y puede ser primario o secundario. ¿Ya? Primario significa que Mira. no hay otra causa detrás. Ok. Y ahí están las jaquecas, que son las migrañas, en realidad los dolores tensionales, otro tipo de dolor. Perfecto. Y cuando son secundarias es porque hay una cosa debajo que está produciendo el dolor y que aumenta la presión. Como el cráneo es un hueso, lo que aumenta la presión en el cráneo produce dolor porque estas meninges, que son las coberturas que tiene el cerebro, se inflaman y se activa una serie de sustancias que producen dolor. Por ejemplo, la hidrocefalia, los tumores, los accidentes vasculares que comprimen y hacen que el cerebro no tenga espacio para crecer en esta cavidad que es cerrada y es dura. De alguna vez también vienen los dolores de cabeza cuando uno tiene bruxismo, ¿ah? Sí. Durante todo el bruxismo, durante toda la noche, después uno puede amanecer con dolor de cabeza. Bueno, ese tipo de dolor es un dolor muy específico y que tiene que ver con una articulación que tenemos acá que es muy chiquitita, pero que mueve muchos músculos. Los músculos temporales son unos tremendos músculos, por eso podemos sería comer, ese, podemos ¿no? mascar y Sería como este. Claro, es acá arriba. Es. Claro. Ahí. Y eso hace que tengamos un dolor que es un dolor como bien exquisito, porque es un dolor que ocurre en la mañana. Cuando despertamos tratamos de abrir la boca y no la podemos abrir bien, estamos como trabados de la boca y se produce un dolor en la parte temporal, en la parte de Ajá. los maséteros y que va aumentando e incluso puede doler dentro del oído y hay gente que cree que tiene otitis. Sí. En realidad Sí. lo que tiene es un Ajá. dolor por... sí. Quiero dejar invitado a todas las personas que nos manden sus preguntas a través del WhatsApp del mediodía para la doctora. Y quería preguntarle la frecuencia de los dolores de cabeza. ¿Cuánto yo tengo que ir al especialista? Por ejemplo, cuando son días seguidos, cuando son cuántas horas durante el día un dolor de cabeza. Yo tengo que estar alerta. ¿Cuándo para poder ir a un centro asistencial? ¿Y cuán invalidante? Claro. Porque hay gente que no puede ni siquiera abrir los ojos, de repente tiene que estar completamente oscura. Esos son muy de migraña, cuando te molesta la luz, ves lucecitas, puntitos, sientes un olor raro, tienes náusea, hay gente que tiene que acostarse, que tiene que ir a dormir, tiene que oscurecer la pieza, tiene que usar de estos antifaces para la luz, tiene que ponerse algo frío en la cabeza para poder disminuir ese dolor. Eso es muy de migraña, es muy genético. Hay familias enteras que tienen antecedentes de migraña o jaqueca, que es un sinónimo. Pero tenemos que consultar principalmente cuando esto es frecuente, o sea, quiere decir más de una vez por semana en un mes. Ya. Cuando dura más de 2 o 3 días y no pasa con un medicamento habitual, con un antiinflamatorio habitual. O si aparecen otros síntomas neurológicos. Náuseas que no ceden, sensación como de debilidad de un lado, hablar traposo. Adormecimiento de las manos, porque hay muchas causas y sobre todo en gente que nunca ha tenido dolores de cabeza. Si tu dolor de cabeza se empieza a repetir, eso hay que ir a ver a un neurólogo, hay que estudiarse, pero si es la primera vez un dolor invalidante, además que un dolor que no cede con un tratamiento habitual,
hay que consultar. Ahora, de alguna manera también hay dolores de cabeza que son constantes, ¿no es cierto? Que se mantienen durante algún tiempo, no sé, un par de minutos, una hora. Y hay otros dolores de cabeza que es como algo puntual, que es como, no sé si me puedo referir así, pero es que es como una puntada que me duele la cabeza y se me quita inmediatamente. Sí. ¿Qué diferencia tienen? Hay un tipo de dolor que se llama cefalea en rayo, que es como un rayo que te parte la cabeza Eso. y dura un segundo. Hay otro tipo de dolor que te lagrimea, te duele como por dentro del ojo, lagrimea el ojo se pone rojo, te molesta mucho la luz, que se llama cefalea en clúster, y eso ocurre principalmente en otoño y en primavera, más en hombres que en mujeres, y eso es súper invalidante y dura, clúster en inglés es como agrupado, entonces dura varios días. Y es gente que está una semana con el ojo rojo, llorando, con un dolor que no se pasa con nada y es como una lanza que te atraviesa el cerebro. Y eso en general se pasa en la urgencia, hay que ir al servicio de urgencia, hay que ponerse oxígeno para que pase ese tipo de dolor que se llama cefalea clúster. Doctora, ¿y en qué parte de la cabeza es importante tomar consideración del dolor? Por ejemplo, a veces uno dice, me duele sobre los ojos, el dolor es aquí. A veces uno lo siente como en la nuca, otras veces es toda la cabeza, o es la sensación que uno tiene. ¿Cuál es la más importante a la que uno tiene que, por ejemplo, tomar consideración? Porque puede ser peligroso. El dónde duele da un poco lo mismo porque el dolor es bastante referido. Como te decía, es muy raro que haya algo justo debajo de donde nos está doliendo y en general el ¿Se dolor expande migra. el dolor? Y migra. Puede Ok. ser un día al lado derecho, un día al lado izquierdo, un día más atrás, pero en general un dolor que es bifrontal, que palpita, que... La cabeza te hace- y que no es tan elevado el dolor, o sea, se mide en una escala de 1 a 10, de 1 sin dolor y 10 cuánto es el máximo de dolor que tiene. En general se mantiene 3, 4, bien pegado, asociado al bruxismo también. Eso es un dolor más bien tensional. Ya. Cuando es un dolor que tú ves lucecitas, puntitos, sientes olores raros, te molesta el dolor abdominal y en general va aumentando durante el día y puede durar 2, 3 días, eso es más bien una jaqueca o migraña. Hay algunos que duran todo un mes, hay gente que está más de 15 días del mes con dolor y eso se debe a una inflamación y de un nervio que se llama trigémino y que en el fondo es el que da parte de la inervación de esto y esas cefaleas hay que tratarlas con otros medicamentos. Cada tipo de cefalea en general tiene su forma de tratar, por eso los tratamientos que le sirven a una persona no siempre le sirven Sí, a otra. aprovechando que está acá, doctora, por ejemplo, también cuando yo recibo un golpe en la cabeza. Si tengo un golpe en la cabeza y me queda un dolor, ¿tengo que asistir o se me va a pasar? Porque esto está muy relacionado, no sé, los dolores de cabeza, siempre como uno, siempre viene la frase, no se me va a pasar. Como que uno no actúa inmediatamente, como que uno siempre está culturalmente, dice, no, me duele la cabeza, pero se me va a pasar. Después de un golpe, ¿yo tengo que asistir a algún lugar? O sea, si hay un golpe en la cabeza y no hay pérdida de conciencia, eso es una contusión craneana Ok. y hay que esperar, dejar tranquilo, ver 5 minutos y en general las personas, por ejemplo, un pelotazo en un partido de fútbol, una cosa así. Si hay un golpe en la cabeza con un compromiso de conciencia, aunque sea un par de segundos, sí hay que consultar porque esto significa que el cerebro se batió dentro del cráneo, como el cerebro está un poco suelto, no es que quepa perfecto en el hueso, o sea, se bate y eso puede producir lesiones. Y mientras más largo el compromiso de conciencia, más grave es el TEC. Y eso la gente después, cuando es leve, puede quedar con dolor de cabeza, con náuseas, pero sí hay que consultar Ok. ante un compromiso de conciencia con un golpe en la cabeza. Vamos a las preguntas que tenemos de todos nuestros televidentes. Usted lo manda a través del WhatsApp acá en el mediodía para la doctora Evelyn. Dice así: hola, huevito, me encanta el mediodía. Le quería preguntar a la doc, ¿cómo puedo saber si lo que tengo es una migraña o solo un dolor de cabeza fuerte? Besitos a todos desde Concepción. La migraña es un cuadro crónico y muy familiar y que tiene que ver con este dolor punzante como agujitas que dura entre 1 y 2 horas, en el cual puedes ver lucecitas, puntitos, puedes sentir náusea y que en general se va repitiendo a lo largo del tiempo. Y hay familias, si tú empiezas a preguntar, hay harta agrupación familiar respecto a la migraña. Y en general tienen una muy buena respuesta al O tratamiento. sea, ¿es genético? Es bastante genético. Claro. Ok. Vamos a más preguntas, querida Pauli. Tenemos preguntas de todos nuestros televidentes acá en el mediodía. Hola, mi tinnitus, lado derecho, me hace doler mucho la cabeza en la sien. ¿Qué puedo hacer?
Por favor, gracias, saludos desde Calama, Laverito. Bueno, el tinnitus es el pito en el oído, es esta sensación de un pito constante, que hay gente que se desespera con eso y tiene muchas causas. El problema es que descartadas las causas otorrinológicas del oído, puede ser por estrés, y hay tinnitus que no tienen causa, que son primarios y que quedan pegados ahí, y la gente se desespera mucho y se asocia al dolor de cabeza, y hay gente que prefiere incluso llegar a tratamientos como de quemar el nervio vestibular, que es el que tiene que ver con el tinnitus en ocasiones cuando se asocia sobre todo a mucho vértigo. Y es muy invalidante en algunos casos. Es lo que le pasa a Luis Miguel, tiene tinnitus y varios artistas. Nosotros al usar esta cosita, el sono, que de repente tenemos toda la amplificación, provoca tinnitus. Vamos a más preguntas para la doctora. Estamos hablando de jaquecas, de cefalea. Dice, hola, buenas tardes. Mi nombre es José Luis de Maipú. Llevo varios días con dolor de cabeza. Me levanto con este malestar. Me duelen hasta las muelas. Mi señora dice que es por bruxismo. Me tiene de mal humor todo el día. Mi pregunta es, ¿a quién debo consultar? ¿Neurólogo, dentista o qué especialista? Muchas gracias. Bueno, el dolor de cabeza lo ve la medicina general. Si no, no habría humanidad para ver tantos pacientes. O sea, en el fondo es uno de los motivos de consulta más importantes y más frecuentes de las personas. Entonces hay que ir a un servicio de salud primero. Y de ahí ver si esto se mantiene en el tiempo, el bruxismo asociado. Más del 40% de la población adulta bruxa. El problema es que no todos los que bruxan tienen dolor de cabeza, pero sí se destruye muchas veces la articulación. Entonces hay que ir viendo el grupo de pacientes y al final los que son de más difícil manejo, de difícil diagnóstico o que no han funcionado bien con los tratamientos habituales son los que se ven con neurólogo. Y en el caso del bruxismo hay unos dentistas especialistas en bruxismo que son temporomandibular. Te pueden hacer un plano, incluso ahora se usa el Botox para algún tipo de bruxismo. El tema del plano es que es no para no bruxar, porque el bruxismo viene del cerebro, son áreas del cerebro que quedan como medio prendidas, es gente que es como más bien estresada, como más bien hiperpreocupada y que no duerme tan bien, pero la placa lo que sirve es para que no te quiebres los dientes. Pero el manejo del bruxismo tiene que ver también con las condiciones en las que tú vives y en las que tú duermes. Claro, que es como está muy relacionado con el estrés. Y con la higiene del sueño, en definitiva. Sí. Tenemos más preguntas, querida Pauli. A ver. Llevo 4 días con dolor de cabeza, es solo en el lado izquierdo. Siento hormigueo en la cabeza, en el mismo lado. Valeria. Bueno, si es el primer episodio hay que ver. Lo ideal es consultar porque en general las jaquecas, las migrañas empiezan en la adolescencia. Y como te decía, ya hay antecedentes más bien familiares, tíos, primos, alguien más tiene esto, se da más en mujeres que en hombres. Si alguien empezó con su primer episodio de dolor de cabeza, lleva 4 días, no cede y aparece otros síntomas asociados, lo ideal es consultar y ver qué está pasando, porque hay, como te decía, cosas primarias, cosas secundarias, hay que hacer muy bien el desgranado del diagnóstico para poder llegar a la conclusión. En forma particular. Y no llegar a una urgencia. Mi hermana tuvo un aneurisma y empezó previo con dolores muy fuertes de cabeza y tomaba analgésico y analgésico hasta que es que el dolor de cabeza es muy de nuestra cultura de automedicarnos. Mucho como, no se nos va a pasar con esto. El tema del aneurisma es muy distinto porque en un aneurisma uno de estos vasos sanguíneos se rompe, tiene como un globito, como que no es perfecto y ese vaso sanguíneo se empieza a agrandar hasta que se hace tan débil que se rompe, pero el problema es que se rompe con tanta presión que es un dolor que está descrito como el peor dolor de tu vida, es como un hachazo en la cabeza y puede haber compromiso de conciencia, convulsiones, una serie de cosas. O sea, si uno siente un dolor de cabeza, que es el peor de la vida, en un momento como un hachazo en la cabeza, tiene que consultar a inmediatamente ir a un centro a urgencia. Vamos a hacer preguntas de nuestro WhatsApp para nuestro programa El Mediodía, para nuestra doctora. Dice, hola, soy Marco de Temuco. Quisiera saber si la sinusitis genera dolor de cabeza. Sí, la sinusitis, los senos paranasales son las cavidades que están acá debajo del cerebro, que son las cavidades que alojan aire y que mantienen el aire como calentito y tibio para que lo podamos respirar. Y tiene una serie de células que tienen que ver con la limpieza de sustancias, del polvo y todo. El problema es que se empiezan a tapar esas cavidades por la mucosidad, por una inflamación, y eso aumenta la presión
de los senos paranasales, que están inervados por los mismos nervios que inervan las meninges. Entonces, o te duele aquí o te duele acá arriba, y por eso las sinusitis pueden producir dolor de cabeza, y es un diagnóstico diferencial importante. En términos de dolor de cabeza, estadísticamente, ¿hay un rango etario, hay un rango de edad que se acrecente más? Por ejemplo, de 30 hacia arriba, los adultos mayores sufren de mucho dolor de cabeza. En general, las jaquecas y las cefaleas primarias en general empiezan en la adolescencia o en las etapas más jóvenes de la vida. Es muy raro. Un niño con dolor de cabeza hay te que iba a consultar preguntar. siempre. Un niño no debería tener dolor de cabeza y tiene que ir al pediatra. En los adolescentes, cuando empiezan las jaquecas, pero hay que ver qué tipo de dolor es, cómo se manifiesta, y en los adultos más jóvenes. Hacia la adultez más tardía es raro que se inicie un dolor de cabeza de estos primarios, y en general puede haber otra causa. Entonces, si una persona ya en la adultez más tardía o ya en la tercera edad aparece y nunca había tenido dolores de cabeza, lo ideal es que consulte, porque ahí el grupo de estas cefaleas secundarias a otras cosas es mayor. Puede ser otra cosa. Vamos a más allá de preguntas, Pauli. Hola, buenas tardes, Huevito. Mi nombre es Ana, una consulta para la doctora. ¿Es verdad que algunos alimentos están asociados a la migraña? A mí me prohibieron el queso. Saludos. Bueno, no hay que prohibir medicamentos, pero efectivamente... Ni alimentos. Alimento. Alimentos. Perdón, no hay que prohibir alimentos, porque el queso, por ejemplo, mientras más amarillo sea, más tiramina trae, que es una sustancia que en algunas personas, sobre todo las personas más jaquecosas, da dolor de cabeza. Ah, ya. La soya, el café, el té, las cosas muy condimentadas tienden a, en algunas personas, pero esto no es para todos, aumentar el dolor de cabeza. Hay gente que el vino, sobre todo el vino tinto, cuando tiene tanino, mientras más gotas quedan de glicerol en la copa, cuando uno hace así en la copa y quedan como unas gotitas, ese vino es el que más tiende a producir dolor de cabeza. ¿Está asociado el dolor de cabeza a la presión arterial? Sí, pero es diferente. La gente que tiene hipertensión tiene lo que se llama una crisis hipertensiva, que es una emergencia de la hipertensión cuando tiene dolor de cabeza. O sea, en general, por pequeñas subidas de presión no hay un dolor de cabeza asociado. Pero hay cuadros graves, por ejemplo, gente que tomaba medicamentos para la presión y de un día para otro se los deja de tomar. O por alguna cosa biológica tuvo una crisis hipertensiva, que es como una crisis, una presión muy, muy alta. Sí da dolor de cabeza y es grave porque es parte de un riesgo de infarto, de muchas cosas. Ok, vamos a más preguntas a través del WhatsApp. Dice así. Hola Paulina, Huevito, mi consulta es ¿por qué llevo 2 días con mucha presión en la cabeza? Me duele todo. Hasta los ojos se me ponen rojociento, que mi cabeza va a explotar. ¿A qué se debe esto? ¿O a qué se deben estos síntomas? Soy diabética. ¿Será producto del azúcar alta? Saludos desde la Araucanía, ciudad de Victoria. Bueno, ahí hay que ver, la diabetes en sí misma no tiende a producir dolor de cabeza, ¿ya? Pero hay gente que tiene otras enfermedades asociadas a la diabetes, como la hipertensión u otras cosas, y que tienden a tener más dolor de cabeza. O hay gente, como el dolor de cabeza es tan frecuente, que tiende a asociar 2 enfermedades que tampoco tienen mucha relación. Queremos agradecer tremendamente que nos haya acompañado la doctora. Tiene que volver, ¿ah? Podría volver en unas semanitas más también a hablar de un tema tan interesante como son los dolores de cabeza, la cefalea, la migraña, mi querida Pauli. Sí, pues porque dolor de cabeza hay siempre. 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 Gracias. Ok,